Buena tarde, mi nombre es Mildred Gutiérrez con matrícula 2221-3135. Estudio la carrera de licenciatura en Derecho cursando la materia de victimología con la docente Andrea Saucedo García. En este proyecto haré un análisis de casos sobre las 3 muertes de Maricela Escobedo. En agosto de 2008, Rubí Marisol fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, por su pareja Sergio Rafael Barraza. Desde ese momento, Maricela Escobedo luchó arduamente para conocer el paradero de su hija, repartiendo volantes, uniéndose a grupos de madres en busca de hijas desaparecidas y acudiendo a medios de comunicación. En 2009, recibió una llamada de Ángel Valles, quien atestiguó haber escuchado una plática de Sergio Barraza, en la cual confesaba el asesinato de Rubí. En junio de ese mismo año, el asesino confesó, incluso indicó el lugar donde había enterrado a su víctima. Las pruebas de ADN a los restos óseos confirmaron que se trataba de ella. Sin embargo, a pesar de su declaración de culpabilidad, Sergio Barraza fue liberado meses después porque la Fiscalía de Chihuahua no pudo comprobar el delito. La increíble decisión motivó a Maricela a presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se evidenciaron las fallas del sistema judicial en Chihuahua. Pidió correcciones, la investigación a los servidores públicos que intervinieron y una disculpa pública por parte del Estado. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó las actuaciones de la Fiscalía General del Estado y señaló la revictimización de Maricela Escobedo y su familia el 3 de mayo del 2010. Cuando se absolvió el asesino de Rubí. Diversos derechos humanos que fueron violados, en este caso, la legalidad, seguridad jurídica, trato digno, debida procuración de justicia y derecho a la verdad. En diciembre del 2010, Maricela Escobedo Ortiz se encontraba recogiendo las pancartas con las que denunciaba la impunidad por el feminicidio de su hija, Rubí Marisol, durante el plantón que llevaba a cabo frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. En ese momento, un hombre bajó de un vehículo y aunque Maricela intentó huir, el individuo la persiguió y le disparó en varias ocasiones. La primera muerte de Maricela Escobedo fue cuando asesinaron a su hija, que solo tenía 16 años. La segunda, cuando la justicia mexicana decidió absolver al asesino. Y la tercera, cuando en diciembre del 2010 le dieron un balazo en la cabeza que terminó con su vida. La victimización es el proceso por el que una persona sufre las consecuencias de un hecho traumático, observándose algunos factores que intervienen en la precipitación del hecho delictivo o traumatizante. El proceso de victimización comprende el periodo de tiempo que va desde el momento en el que la persona es víctima de un delito hasta que logra superar el mismo, incorporarlo a su historia como una vivencia más. La victimización primaria se da cuando una persona sufre de modo directo o indirecto los daños y las consecuencias nocivas en su integridad física o psicológica, como consecuencia de un hecho delictivo o acontecimiento traumático. La victimización primaria, por tanto, deriva directamente del delito o del acontecimiento traumático y es el efecto inherente y directo ocasionado por estos hechos. Por ello, Maricela Escobedo se convierte en la víctima principal en el momento en que su hija fue asesinada, al buscar ella justicia para su hija y no poder lograrlo. La victimización secundaria. Los efectos nocivos producidos por el hecho delictivo o traumático no terminan con la victimización primaria, sino que van incrementándose a medida de que el sistema legal y la reacción social tienen conocimiento del hecho delictivo, creando nuevas situaciones negativas para la víctima. Esto da lugar a un proceso de revictimización que aparece en un momento posterior a la comisión del delito y comprende el incremento de padecimiento de la víctima ocasionando por el funcionamiento del sistema policial y judicial. A esto se le denomina victimización secundaria.
Cuando Maricela Escobedo hizo todo conforme a la ley para que el asesino de su hija pagara por sus delitos, y a pesar de la confesión del asesinato y la ubicación del cuerpo, las autoridades decidieron que Sergio Barraza estaba absuelto del delito, dejando libre, poniendo a Maricela en un proceso de revictimización. Victimización terciaria. La victimización terciaria es la menos conocida, la más útil. Tiene que ver con los efectos que sufren las personas involucradas en el proceso judicial, e incluso aquellos que no se relacionan de manera directa con el hecho delictivo. La victimización terciaria refiere a que la víctima del delito no solo es la persona que lo sufre, sino también el propio autor, terceros cercanos, tanto el autor como la víctima y la sociedad en general, es decir, los propios delincuentes, los familiares, amigos de la víctima, el victimario, etc. Pueden llegar también a convertirse en víctimas a causa de la estigmatización o el rechazo social. El hijo de Maricela fue víctima de este delito, ya que por querer callarlos quemaron su negocio y pusieron en peligro su vida y la de su familia. También fue víctima el testigo protegido al ser asesinado de manera brutal, poniendo una bolsa en su cabeza y un alambre sobre su cuello. Resiliencia y activismo. La investigación de resiliencia pretende determinar por qué algunas personas consiguen aprender de sus experiencias e incluso encontrar beneficios en ellas, aun siendo estas situaciones muy adversas, de exclusión, pobreza o traumáticas por algún motivo, mientras que otras personas en situaciones similares no lo hacen. La resiliencia persigue fomentar la salud mental y la superación satisfactoria de estas situaciones de adversidad. El activismo es un modo de participación pública en el que las personas dedican tiempo, dinero o esfuerzos a militar una causa política o social que consideran de gran importancia, como el ecologismo, la igualdad de género, la reivindicación de comunidades marginales, justicia, entre otras. Maricela Escobedo fue un claro ejemplo de lucha y fortaleza, porque a pesar de todo el daño que se le causó, no paró de pedir justicia, haciendo marchas en ciudades, pueblos, e incluso lo hizo frente al Palacio de Gobierno, lugar donde perdió la vida. Factores sistémicos y culturales. Las instituciones penitenciarias reúnen una serie de características que las tornan en escenarios particularmente propios para la perpetración de actos violentos, a saber, la concentración de un espacio reducido en una cantidad elevada de sujetos con las trayectorias delictivas y o violentas, el déficit de infraestructura para el penitenciario poco entrenado y motivado para enfrentar las situaciones complejas que emergen en el contexto penitenciario y con escasos mecanismos de control y supervisión, altos niveles de hermetismo de las instituciones penitenciarias, así como problemas y desincentivos para transparentar sus irregularidades. En el documental de Maricela Escobedo hubo declaraciones de autoridades donde aceptan que no fue una investigación clara ni justa, que tenían elementos policiales sin capacitación e incluso sin terminar la preparatoria. Legislaciones y su incumplimiento. En el contexto de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aborda el concepto de acceso a la justicia, en donde se expone entre las diversas problemáticas que enfrentan a las personas para el acceso a la justicia en los casos de feminicidios. Está la revictimización, la invisibilidad del problema, reproducción de roles y estereotipos por razones de género, clase, etnia, identidad, orientación sexual. Además, se destaca que los derechos de las víctimas indirectas de estos delitos a menudo son pasados por alto. Para abordar esta problemática se enfatiza la necesidad de realizar
la debida diligencia en la investigación con las características de inmediata, exhaustiva, expedita, imparcial, especializada y desde una perspectiva de género y derechos humanos. Luego se hace mención del concepto de víctimas indirectas del feminicidio, haciendo referencia a aquellas personas cercanas o familiares de las víctimas, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estas versiones también pueden considerarse víctimas directas de los delitos relacionados con la violencia de género o la violencia contra mujeres. Derecho a la verdad, definido por las Naciones Unidas como el derecho que asiste a la víctima y a sus familiares para conocer la verdad de los acontecimientos, un derecho que se considera inalienable. Existe la reparación de daño, que incluye tanto la reparación integral como la simbólica, establecida en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Impacto en la victimología. La violencia contra la mujer constituye un grave problema, así como una violación de los derechos humanos de este grupo de personas. El 30% de las mujeres ha sido víctima de algún tipo de abuso por parte de otra persona en algún momento de su vida. Un número significativo de estos actos violentos son cometidos por su pareja o expareja. Existen múltiples formas de ejercer las acciones violentas contra la mujer relacionadas a la inexistencia de igualdad de oportunidades y derechos discriminatorios salariales. En algunos casos proviene del Estado que no garantiza la equidad en el acceso al poder. La violencia contra la mujer afecta la capacidad reproductiva, así como la salud física, psicológica, sobre todo cuando las víctimas son de edades tempranas. Generan patrones conductuales en las que hacen someterse a situaciones similares a las que vivieron en su infancia y adolescencia. Muchas mujeres son víctimas de homicidios y asesinatos, otras llegan hasta el suicidio. Para salir de la situación de violencia en que viven, el abuso y agresión hacia las mujeres por parte de sus parejas se incrementó en los últimos 3 años. Como conclusión, quiero agregar que es importante efectuar una evaluación y un seguimiento periódico de la legislación en los estados para asegurar que los servidores públicos la apliquen en forma correcta, particularmente los miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial. Sería deseable que fuera común la utilización de mecanismos de evaluación en los procesos de implementación de leyes de prevención de violencia contra las mujeres y la fiscalización externa de la actuación de los ministerios públicos y de los funcionarios judiciales en términos de indicadores de eficiencia y de resultado. Por último, la Comisión Nacional de Derechos Humanos observa que es imposible que las mujeres puedan reivindicar sus derechos desde la ignorancia. En particular, se ha constatado que las mujeres de escasos recursos desconocen sus derechos y los mecanismos existentes para hacerlos valer. La falta de información sobre los recursos judiciales disponibles y el hecho de que la violencia y la discriminación contra las mujeres todavía sean conductas aceptadas en las sociedades dan como resultado un reducido número de denuncias de actos de violencia de género. Como modo de solución, enfatiza la necesidad de desarrollar programas educativos para el público en general sobre los derechos humanos y sobre los recursos judiciales existentes para interposición de denuncias. Gracias.